Mi papá, él era un hombre trabajador, él era albañil, era constructor, pertenecía a la Unión Patriótica, pues nosotros casi ni siquiera entendíamos la Unión Patriótica qué era, pero él siempre trabajaba por la defensa de la vivienda de los más pobres. Llevamos 22 años viviendo en esta casa, en esta finca. Nosotros teníamos animales acá, teníamos cerdos, teníamos ganado, teníamos cultivos de habichuela, de arveja, de tomate. Yo vivía en el centro con mi esposo, y allá donde trabajábamos. Y la niña vivía aquí con mis padres. Estábamos durmiendo aquí, pues mi familia, cuando escuché ruidos. Y cuando comenzaron a disparar, eso se veían ráfagas. Cuando vi que la señora Belarminas, ella lo que hizo fue gritarme que señora Rosita, auxílieme, ayúdenme, que me los mataron a todos. Mi madre me llamó a la casa y me dijo que nos habían matado a todos. Lo único que pensé era en mi hija. Eso fue a las 2:45 de la mañana, y ya cuando llegamos aquí, pues lo único fue que encontramos a toda la familia muerta, tendida aquí en este piso. Pues ahí se alcanzan a ver los balazos, y estaba mi padre y estaba mi hermano, los tenían tendidos ahí, y ellos les habían pegado un disparo por la parte de atrás. Estaban en pantaloncillos, estaban totalmente desnudos. Yo lo único que hacía era buscar a mi hija por entre los muertos, porque yo pensé que mi hija estaba muerta. Aquí en la casa murió mi hermano, que tenía 26 años, Camilo, él era el mayor. Mi hermana Yané, ella tenía 19 años, mi hermana Blanca, que tenía 16 años, murió mi cuñado y murió mi padre. Se salvó mi mamá y mi hija. Ahora, otra cosa que, como decían, que los encontraron vestidos con armas, con prendas militares y con armas ahí, y no sé qué, eso es una mentira. En el primer piso, la tercera sección. No, ya salimos todos. El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia en Bogotá, sede del Poder Judicial de Colombia. Dentro del edificio retuvieron a unos 350 rehenes. Las exigencias del M-19 incluían llevar a juicio al presidente de Colombia, Belisario Betancur. El gobierno se negó a negociar y el ejército contraatacó. «27 horas más tarde, el palacio estaba en ruinas. 94 personas habían muerto, incluyendo 11 jueces de la Corte Suprema. El sistema de justicia quedó devastado. 2 horas después del fin de la toma, César Rodríguez, hermano de uno de los rehenes,
habló por Radio Nacional. Estamos preguntando por Carlos Augusto Rodríguez Vera, que es el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, que está desaparecido desde ayer y no tenemos ninguna noticia. Es que todo el personal que trabaja en la cafetería, que son 8 personas, de ninguno de ellos se tiene ninguna noticia. No los han dado en las listas de los rescatados, ni detenidos, ni muertos, no se sabe absolutamente nada, y son 8 personas, y en la casa de ninguno de ellos hay noticia de ninguno. Pronto se supo que los desaparecidos durante la toma no eran 8, sino 12. Su destino final sería debatido durante años. 23 años más tarde se inicia un juicio, pero los acusados no son los guerrilleros del M-19, sino el hombre que fuera considerado el héroe en 1985, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Se le somete a juicio por su rol en la desaparición forzada de 8 trabajadores de la cafetería, 3 visitantes del palacio y una guerrillera. La lucha de los familiares por la verdad fue ignorada por los gobiernos, por la justicia y por los militares. El 18 de abril de 1998, el abogado de los familiares, Eduardo Umaña, murió asesinado. El asesinato de José Eduardo yo lo asumo como un hito en la historia de la lucha del Palacio de Justicia, porque es casi como un papá que le matan a uno. Uno dice, el caso quedó acéfalo, quedó como muerto. Los desaparecidos del Palacio de Justicia eran la empleada de la cafetería, las señoras del aseo, los cocineros, los ayudantes de la cocina. Luego eran de un estrato social muy pobre, pero implacables en su lucha. Todos los 6 de noviembre de cada año en la Plaza de Bolívar invocando por sus familiares. Cada 6 de noviembre ahí en la Catedral Primada en un oficio religioso reclamando por sus familiares. Y cuando por fin se abre esa luz a los 20 años del Palacio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación decide volver a investigar, ahí están. Ustedes ven, es una fuerza monolítica. Son todos unidos, todos son amigos, porque el espíritu del holocausto del Palacio de Justicia brilla en ellos, es una luz interna que los anima. Ellos no van a descansar, estoy seguro, hasta que no les digan dónde terminaron sus deudos en esa jornada luctuosa del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Ha sido denominado por los historiadores como la violencia al periodo comprendido entre 1947 y 1957, en el cual hubo un cruel enfrentamiento entre los partidos políticos conservador y liberal y otras fuerzas políticas de orientación comunista tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Si bien la confrontación entre partidos apeló la forma constante al enfrentamiento, este periodo se caracterizó no solo por su crueldad, hubo cerca de 180.000 muertos, sino también por sus dramáticos impactos sociales, económicos y políticos. La democracia pactada o Frente Nacional es el acuerdo que opondría fin a la violencia colombiana. Su intención era crear una participación igualitaria de los partidos políticos tradicionales y acabar con la intrínseca rivalidad entre ellos para evitar así los numerosos enfrentamientos violentos. Estos paisajes han sido escenarios de violencia y resistencia durante más de 50 años. La guerra que se ha librado en estos campos es difícil de explicar. Durante más de medio siglo, los combates se han extendido por todos los territorios. Los guerreros han mutado varias veces de identidad y de estrategia. Las motivaciones también han cambiado. En medio siglo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Escucha mi dolor. Para nosotros, invisibilizar el conflicto armado es minimizar la importancia de la paz, por ejemplo, o de poner fin al conflicto armado. Porque esto pasó en silencio. ¿Por qué no vimos o por qué no quisimos ver? Esa es una pregunta enorme para la sociedad colombiana y para los medios de comunicación. Hay un momento muy aciago, muy impactante, que es ese momento que empieza a acontecer de 1995 hacia el 2005, cuando se disparan todas las modalidades de violencia, cuando la masacre se vuelve la modalidad más recurrente por parte de los paramilitares, cuando irrumpen otros actores armados y creo cuando la guerra tiene su mayor nivel de degradación. Ese momento de la historia además es muy particular porque nos interroga por qué ocurre eso justo después de que la sociedad colombiana estaba tan esperanzada después de una constitución. ¿Por qué no paró en el 91? ¿Y por qué vivimos ahí la más cruda violencia? Es que justamente que a ese propósito democratizador se opuso una reacción, y una reacción muy violenta, una reacción que apeló a lo legal, a lo ilegal, y eso se juntó con una dinámica muy importante en el país, que era la dinámica en crecimiento del narcotráfico. Entonces creo que si bien tenemos una guerra larga, yo creo que podíamos ubicar ese periodo del 95 al 2005 como el periodo más degradado y de mayor intensidad del conflicto armado. La apropiación, uso y tenencia de la tierra ha sido uno de los motores del origen del conflicto en Colombia.
y a su vez una de las principales causas que explican lo prolongado del mismo. El problema de la concentración de la tierra y el problema de un modelo de desarrollo agrario desigual y excluyente que ha sacado política y económicamente buena parte de los campesinos de nuestro país. Y eso es lo que mantiene aún el conflicto armado colombiano. Históricamente lo que se constata es que hay poderes que se oponen a ese propósito democratizador de la tierra. A los despojos violentos, los usos inadecuados de los campos, las colonizaciones masivas y los intentos de titulaciones practicados desde antaño se sumaron nuevos problemas. En torno a la tierra giraron los intereses de narcotraficantes, los proyectos de explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas entre paramilitares, políticos, funcionarios públicos y las élites económicas de algunas localidades. Hemos querido realizar este homenaje a la memoria de nuestro compañero. Y lo que pasa es que estamos en un país en el que nos han acostumbrado a responder la violencia con la violencia. Y eso lo único que nos ha traído es más sufrimiento. Los invito a despertar, de verdad, despertemos y que Klaus sea la última víctima de este conflicto. Ya basta.